Muy bien, entonces ahora continuamos con el ejemplo y vamos a probarlo. Entonces vamos a la posición 1, detenemos en la simulación, vamos a la posición 1, aquí con este botón, aquí como ustedes ven tengo seleccionado el de ir a los objetos, entonces le voy a dar allá para deseleccionarlo y con este volvemos a generar la posición 0 del robot, la vista 0. Y arrancamos la simulación completa. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta cómo el robot va hacia el primer objeto y aquí se está ejecutando en esta zona el código y lo lleva al segundo y regresa a su posición 0. Muy bien, ahora vamos a abrir el proyecto práctica final en el que hacemos toda la simulación. Aquí tenemos la codificación y aquí está nuestro robot configurado. Bueno, se me olvidó mencionarles que cómo sacamos cómo modificamos o alteramos el diseño 3D. Nos vamos por archivo y le damos editar modelo 3D. En esta parte nosotros podemos agregar o quitar mobiliario eh, de lo que tenga que ver con el modelo. Entonces, por ejemplo, estas figuras que yo tengo acá básicamente son, como ya les dije, estas primeras tengo las moradas, la amarilla y la roja. Entonces vamos a seguir la simulación para que nos cree el triángulo. Es igual a lo que les acabo de decir. Sencillamente en el cuando le damos a editar nos aparece esta ventana y desde acá tenemos estos controles. Entonces con este podemos arrastrar los objetos, podemos tomarlos y arrastrarlos. Podemos eliminar un objeto que no necesitemos, como por ejemplo antes de eliminar, no lo voy a eliminar en este momento, vamos a agregar un objeto. Por ejemplo, yo utilicé los cubos porque son los que permiten cambiar los colores y las medidas. Y básicamente lo que yo estaba haciendo, o lo que estaba haciendo es dar el tamaño. Por ejemplo, si quiero agregar esta que es rosada, ella tiene 1, 2, 3, 4 centímetros de, eh, de distancia y 1 centímetro de altitud, 4 de ancho, 1 de alto, y está dejando 20 milímetros o centímetros de espesor para que la pinza lo pueda tomar. Entonces, volviendo al software, vamos a colocarla, vamos a hacer esa figura. Entonces, aquí en esta parte, lo que yo hago, aquí nos abre la ventana del editor, es diferente en la que podemos editar el 3D de la otra. Entonces vamos a colocarle el color primero, que sea como esta rosada. Le voy a dar a aceptar y entonces la vamos a dejar que su distancia de ancho, como dijimos acá, va a ser de 40 milímetros o 4 centímetros, pero su altura es apenas de 20 y su espesor también es de 20, pues para que nos queden las figuras igual a las otras. Entonces le doy OK y él me dice dónde quiero seleccionar, dónde quiero que vaya esa pieza. Entonces la voy a colocar aquí en la mitad y ahí quedó nuestra figura. Una vez hecho esto, para que el modelo funcione, entonces le damos el botón guardar. Al cerrar esa ventana, entonces el en la imagen de 3D del menú 3D nos dice que si deseamos volver a cargar el modelo, porque pues es diferente al que teníamos, entonces le vamos a dar que aceptar. Nuevamente aquí ya tenemos cargado el modelo y aquí ustedes pueden apreciar cómo tenemos nuestra ficha que acabé de colocar, pero así podemos colocar mobiliario. Lo que pasa es que el inventario es limitado, de pronto ahí existan algunas bibliotecas o alguna manera de insertar modelos adicionales, pero la verdad por falta de tiempo no lo encontramos. Muy bien, aquí tengo la simulación completa de lo que nos hace el modelo y vamos a ponerlo a funcionar como ya lo hicimos en el ejemplo anterior, paso a paso cómo va a ir formando el triángulo rojo del modelo. Entonces lo vamos a correr con este botón. Primero detenemos aquí con el botón detener y iniciamos la simulación. Voy a aumentar el tamaño
y aquí ustedes pueden apreciar cómo va a las posiciones. En ese caso, por ejemplo, faltó que se volviera la posición 2 y cuando no lo hacemos es riesgoso que toque alguna otra de las piezas. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que las dejé espaciadas para poder llevar a cabo la colocación de las fichas. Ahí volvemos a la posición 2, pasamos a la posición 4, bajamos a la siguiente numeral y volvemos a la posición 4, nos devolvemos a la posición 2, buscamos la siguiente ficha, volvemos a la posición 2, seguimos con la 4. De esta manera el robot nos arma la figura que en este caso es un triángulo. Vamos a hacer el siguiente con la opción de este amarillo para que nos lo coloque encima. Entonces lo voy a hacer aquí con ustedes. Entonces, para poder salir, le damos en el de minimizar la ventana. Y entonces, como el robot está al final en la posición 4, lo vamos a volver hasta la posición 13, hasta la posición 14. Vamos a regresarlo porque es una posición que cree que está más cerca de la ficha amarilla. Y básicamente lo podemos hacer desde aquí, ir a la posición 14. Si le digo que vaya, él va hasta la posición 14. Aquí yo puedo manipular y desde este editor entonces le voy a decir que se coloque encima de esta pieza, pero me dice que el objeto está fuera del contexto de lo que alcanza el robot, o sea, al alargar el brazo no va a llegar. Entonces lo que voy a hacer es ir y editar el modelo y correr esa ficha porque quedó muy lejos. Entonces al editar el modelo nuevamente se nos abre y aquí yo puedo, a través de este icono, arrastrar el objeto más hacia donde están los otros. De esta manera guardo el archivo y aquí él me dice que vamos a volver a cargar el modelo. Ya como me quedo ahí, entonces voy a decirle que vaya a la posición 13 para revisar que dentro de la cobertura del modelo. Con esta manito podemos mover la ventana a libertad. Esto es lo que es un poco digamos difícil. Ahí tenemos el modelo en la posición 14, lo necesitamos, que es esta, y voy a utilizar la herramienta para enviar el robot encima de la pieza. Yo me desplazo con la cámara y miro que haya quedado encima. Entonces lo que voy a hacer ahora es a través de la vista abrir el movimiento del robot y voy a abrir las pinzas porque las necesitamos que abra. Lo voy a bajar en el eje Z y voy revisando. Por ejemplo, acá quedan los bordes, entonces voy a moverlo con X hacia este lado para que no, y lo sigo bajando con Z hasta que llegó a la posición de error. Él me lo devolvió un poquitico y entonces ahí ya doy por entendido que está perfecto la ubicación, pero también noto que está un poco girado, entonces voy a girar este brazo de modo que enfrentado. Lo voy a girar al otro lado para que no tenga problemas con el otro. Ahí lo tengo. Y en este momento ya podría llamar yo esa en la posición número 15 que está aquí en el menú. Entonces ahí simplemente escribo el número 15, grabo la posición y desde la posición número 14 entonces le voy a decir aquí desde la 14 que vaya en vez de la 4 voy a borrar esta instrucción y le voy a decir que vaya a la posición número 15 que acabo de crear. Pues lógicamente tenemos que tener
en cuenta los números que estamos creando para no sobreescribir otras posiciones. Una vez que está ahí, entonces nosotros nos fijamos que tenga abierto. Voy a revisar porque muy bien, una vez hemos tomado la pieza amarilla, entonces voy a revisar aquí el formato. Entonces ya va encima. Entonces yo lo que hago es acercarme al robot y darle las instrucciones para que descienda con Z hacia abajo. Hacia abajo. Le doy la manito para poder tomarlo, verlo. Entonces veo que puedo bajar un poco más y lo desplazo en el eje de las X negativamente, pero aún nos toca, hay que girarlo porque él no está sobre la ficha, entonces lo voy a girar manualmente con el cabezal del robot. Ahora bien, si cambio la posición de la vista, también veo que me toca devolverlo un poco porque está quedando muy acá. Entonces en el eje Y le doy a más para que regrese. Bueno, en realidad las opciones para esto existe la posición relativa de las otras fichas para que nos quede más exacto y no tener que hacerlo de esta manera. Pero es una opción que se genera aquí en el nivel avanzado o intermedio y en el que podemos expandir y le podemos decir que estas fichas queden a una distancia. ¿A qué distancia? Una distancia relativa de cierta posición. Sin embargo, no la hice funcionar muy bien, entonces pues vamos a seguir así manualmente. Ahí lo que voy a hacer ahora es grabar esa posición. Entonces se me perdió la ventana de enseñar, entonces aquí en vista la vuelvo a sacar. Vamos a dejarla en el nivel entonces vamos a continuar con la programación. Entonces ahí este va a ser nuestra posición número 15. Entonces la voy a almacenar, la voy a guardar desde acá y la voy a invocar o la voy a llamar desde esta ventana. ¿Qué posición estoy llamando? La número 15. Después de llamar a la posición número 15, entonces voy a bajarlo esto un poquito acá. Bueno, esto. Entonces después de bajarlo a la... entonces la voy a crear acá. Entonces voy en la 4 y sigo yendo hasta la posición número 15. Le doy OK y le digo que abra la pinza para soltar la pieza. Nuevamente la regreso a la posición número 4 y desde aquí, para terminar, la vamos a devolver a la posición número 1, que es la posición inicial. Podemos, antes de eso, o al finalizar esto, le podemos decir que nos cierre la pinza para dejarla cerrar. Es decir, está aquí, open, open, regrese a la posición número 1 y cierre la pinza. Vamos a guardar el proyecto y vamos a revisarlo. Vamos a cerrarlo, vamos a correrlo en este momento.
Reiniciamos todo, paramos.